La fe no madura sola, se cultiva. No importa si estás dando tus primeros pasos en Cristo o si llevas años caminando con Él. La Escuela Bíblica Berea no es solo para nuevos creyentes, es para todos los discípulos que han decidido tomarse en serio su vida espiritual. Durante todo el año, ofrecemos cursos que fortalecen la fe, afirman la palabra y forman creyentes sólidos y comprometidos. Este año, con un modelo de educación híbrido, presencial y en línea, para que puedas aprender donde estés. Al finalizar cada curso, recibirás un certificado de participación como respaldo de tu compromiso con el crecimiento espiritual. La fe madura no se improvisa. Escuela Bíblica Berea, descubriendo la verdad de su palabra juntos. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta lección de la Escuela Bíblica Berea. Hoy iniciamos una nueva serie, así que nos sentimos muy contentos de que usted nos esté acompañando en esta hora, en esta noche. Ya hay algunas personas conectadas a través de Zoom y también a través de YouTube, que es la otra plataforma donde estamos haciendo la transmisión. Una noche lluviosa, por lo menos acá en el sector de Coronado. No sé cómo están ustedes con el agua, pero aquí está lloviendo. Poquito, pero está lloviendo. Y es una bendición poder estar a través de estos medios. Mire, usted sin salir de su casa, ahí en la comodidad de su casa, está recibiendo instrucción bíblica, está lloviendo, pero está en la comodidad de su casa. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque tiempo se va volando rapidísimo. Habíamos enviado una encuesta y al parecer solo 12 personas han contestado la encuesta. Entonces, si usted tiene la oportunidad de hacer la encuesta, va a ser muy importante para una dinámica que vamos a trabajar ahora en la introducción del tema que traemos para hoy. Solo 12 personas han hecho la encuesta. Así que les pedimos que los que no han participado, por favor, nos puedan ayudar. ¿Ok? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Permítanme pasar la pantalla principal un momentito para arrancar. Ok, aquí estamos con la pantalla principal. Vamos a hacer una pequeña introducción a la serie. Pero antes, siempre me gusta, por respeto, por consideración a las personas que hoy están con nosotros por primera vez, que nunca han estado con nosotros, que hoy nos acompañan, que es su primera vez, siempre me gusta hacer una introducción de cómo trabajamos Berea. Ya hay algunos entre nosotros que conocen la dinámica, saben cómo trabajamos, cómo funcionan las guías, qué hay en las guías, pero por respeto a esas personas que por primera vez nos están acompañando, siempre me gusta explicarlo. Y nos complace mucho en este curso tener muchos jóvenes, tener varios jóvenes inscritos en este curso. Normalmente los jóvenes nos huyen, no sé por qué, pero en este curso tenemos varios jóvenes allí recibiendo la clase, así que a ellos y a todos los que no son tan jóvenes, los adultos que siempre nos acompañan, de igual manera les damos la bienvenida. Así que vamos a empezar con em, un poco de introducción para estas personas que hoy nos acompañan, para que no se pierdan. Permítame pasar la pantalla aquí. Ok, información importante para todos es que este es un curso de 5 semanas. Iniciamos hoy y terminamos el 25 de mayo en teoría, pero ya les vamos a explicar algo que necesito comunicarles porque eh, tenemos que atrasar una lección, pero apenas se conecten todos vamos a hablar de esa lección. Es un curso realmente corto. Hemos tenido cursos un poquito más largos, pero este es un curso corto, 5 semanas. El horario es el mismo, todos los lunes, 7 de la noche
tratamos de iniciar en punto, a menos de que tengamos algún problema técnico. A veces se dan problemas técnicos y tenemos que empezar un poco tarde, pero tratamos de que, eh, de que podamos iniciar puntualmente. También es importante mencionar que estos cursos tienen una modalidad híbrida, o sea, trabajamos en línea la mayoría de veces y el último día nos vamos a ver en la iglesia. Todos siempre comunicamos los enlaces a través de las plataformas de WhatsApp. Las plataformas están cerradas, digamos, solo los administradores pueden enviar mensajes precisamente para evitar que los grupos se conviertan y estén enviando mucho spam. Nosotros entendemos que los grupos son informativos, no son para hacer spam. Para eso hay otros grupos, ¿verdad? Pero este grupo de WhatsApp es exclusivamente informativo, entonces está cerrado. Si necesita comunicarse conmigo o con mi esposa, lo puede hacer de forma privada. También recordarles que la sesión de clausura va a ser el 1 de junio, va a ser presencial en la iglesia. Ahí nos vamos a reunir con un refrigerio, terminamos la clase, compartimos y nos tomamos una foto. De hecho, la última foto se las voy a compartir del grupo que estuvimos. Estuvo muy bonito. Algunas personas no pudieron acompañarnos, pero tenemos una fotografía de ese momento, de esa reunión muy bonita. La metodología, básicamente nosotros valoramos el involucramiento activo de cada estudiante. Nosotros lo que queremos es que en algún momento esto se vuelva más participativo. Por supuesto que si hay una pregunta, hay una duda en medio de la clase, usted puede escribirla, yo la leo y en algún momento la contesto. Al final tenemos una discusión grupal. La discusión grupal, por supuesto, yo siempre lo he dicho, es voluntario. Si usted quiere participar, quiere dar un aporte, entonces lo puede hacer. Y eso lo hacemos básicamente al final de la lección. Y también el día de la sesión de clausura que nos vamos a ver, nosotros otorgamos un certificado de participación a quienes completen todo el proceso. Para nosotros es importante que si usted se inscribió en el curso es porque tiene el deseo de participar, tiene el deseo de aprender. Entonces, nosotros valoramos mucho la asistencia. Si por alguna razón usted no puede asistir, usted se comunica conmigo, justifica la ausencia, pero sí es importante que vea la lección después. La lección queda grabada en YouTube, es importante que la vea. Si una persona no participa, no marca digamos, si está presente durante 3 días, entonces yo asumo que la persona no vio ningún video, no se justificó, entonces nosotros no entregamos certificado de participación. Por supuesto que el certificado de participación es una forma de agradecerle el esfuerzo y la disposición que cada uno de ustedes presenta para reunirse cada semana en este curso. Y también, vamos a ver, bueno, ahí está lo del control de asistencia, presente o ausente. Si usted está ausente, usted con toda libertad me puede mandar un mensaje y yo lo voy a entender. Nosotros comprendemos, somos flexibles en este aspecto de reconocer que a veces hay situaciones laborales que impiden o situaciones de último momento o alguien se enfermó. Ha sucedido que alguien tiene toda la disposición de asistir, de recibir la clase, pero por situaciones de salud no puede. Es entendible, totalmente, es entendible. Entonces, lo importante es que si no puede asistir, lo justifique. Bien, todas nuestras clases tienen guías de estudio. Aquí pueden ver en esta parte toda la información de la clase, cómo se llama la serie, la lección, qué número es, el nombre de la lección, el pasaje clave. A veces colocamos más de un pasaje, dependiendo, pero aquí pueden ver el pasaje clave.
Y todas nuestras guías tienen objetivos de la lección. Todas las lecciones que nosotros damos tienen objetivos de aprendizaje. Así que esa información la pueden ver aquí adelante. Y también en la parte de abajo, aquí donde dice introducción para abajo, van a ver un resumen de la lección. Básicamente lo que yo voy a decir, lo que yo voy a explicar en esta noche, pero en una forma resumida. Esto quiere decir que si usted presta atención a la clase, presta atención a todo lo que vamos a hablar hoy y después lee la guía de estudio, le va a quedar mucho más claro, porque eso es un resumen de toda la lección. Ahora, hay personas que tienen un cuaderno y van tomando notas, pues sienta usted la libertad de poder hacerlo, de tomar las notas. Si usted es una persona que necesita escribir, puede hacerlo y luego puede repasar con la guía de estudio. También en la parte trasera de la guía de estudio hay un desafío de aplicación y esto es muy importante y esto sí quiero que podamos entenderlo los que son nuevos, porque ya los que han estado con nosotros lo saben. Nosotros no dejamos tareas, nosotros no ponemos tareas, pero sí dejamos un desafío de aplicación. ¿Qué es el desafío de aplicación? Es la manera en la que yo voy a poner en práctica la lección, la clase que estoy aprendiendo. Hay un problema con la educación hoy y es que escuchamos la palabra, pero no la llevamos a la práctica. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque nos llenamos solo de conocimientos, llenamos la mente de datos, pero no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, nosotros no queremos que en Berea suceda eso. Nosotros queremos que cada lección pueda ser vivida, pueda ser experimentada, pueda ser puesta en práctica. Entonces, el desafío de la aplicación básicamente es eso, un desafío para una semana o para esta semana que está relacionado con el tema que estamos abordando. Son normalmente desafíos muy prácticos, no son desafíos complicados, son desafíos sencillos. La próxima semana o la próxima lección más bien, yo voy a preguntar a una persona al azar. Ya tenemos un programa donde están los nombres de todas las personas y al azar el programa va a escoger a una persona para que esa persona nos cuente, nos diga cómo le fue con el desafío de aplicación. Puede abrir el micrófono si está en Zoom o si está en YouTube, puede escribir por YouTube cómo le fue con ese desafío, si lo hizo y qué experiencia tuvo. Entonces, básicamente, ese es el desafío de aplicación. Y luego vamos a encontrar dentro de la misma guía ejercicios con casos para resolver. Son casos hipotéticos. No se asuste si usted ve el nombre de una persona allí conocida. Los nombres son ficticios. Los casos son ficticios. Son únicamente con un objetivo pedagógico para poder desarrollar lo que hemos aprendido. Hay casos, a veces hay 2 casos, 3 casos y por supuesto hay preguntas y son preguntas abiertas para poder desarrollar aún más la lección. Si no da tiempo de entrar a esos ejercicios, entonces usted lo puede hacer con total libertad en su casa, con su familia, si usted está reunido o reunida con más personas en la sala de su casa, en un cuarto. Bueno, pueden seguir practicando esas preguntas porque son preguntas abiertas. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que tiene la guía. Ok, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver quiénes están ya conectados en Zoom. Ya tenemos 5 personas conectadas en Zoom. Vamos a ver el chat. Buenas noches, Gerardo Olivares. Me gusta la puntualidad, muy bien. Buenas noches, nos dice Maribel. En Concepción está lloviendo. Bueno, y vamos a ver, perdón que me gire, pero es que tengo la pantalla de YouTube de este lado derecho. Ya en YouTube está Estrellita, César, buenas noches, Jocelyn, Mirna, bendiciones. Están conectados. Tenemos 16 personas conectadas en YouTube y 5 en Zoom. Así que a todos, bienvenidos. ¿Ok? Bueno, dicho esto, no sé si se escucha el audio bien, si todo está bien, si hay algún problema, me lo hacen saber a través del chat, porfa. Si todo está bien, entonces continuamos.
¿Me avisan? ¿Todo bien? Bueno, asumo que todo está bien. Ok. Bien, permítanme ajustar la pantalla acá para dar inicio con la lección de hoy. Pero antes, vamos a pedirle al Señor en oración que nos ayude, que nos guíe, que nos asista en esta noche para poder iniciar esta clase con su bendición y con su ayuda. Amén. Así que si usted está ahí, quiero que me ayude a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por darnos este regalo, este privilegio de poder estar hoy reunidos a través de este medio, a través de estas plataformas en una noche lluviosa. Te pedimos tu asistencia en esta hora, que tú nos guíes y nos acompañes en esta lección que vamos a tener, que tú puedas dirigir nuestros pasos, que puedas ayudarnos a comprender tu palabra, Señor, y a caminar sobre todo amparados a ella, Señor. Hacer de tu palabra una lámpara que va a guiar nuestro camino, como lo dice la misma Biblia, Señor. Te damos gracias por todos los que están presentes, por los que se han unido, por los que van a ver esto en diferido. Igualmente te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí están algunas personas saludando en YouTube. Bienvenidos, bienvenidas a todos. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a la serie que hoy iniciamos. Esta clase, casi siempre, la primera lección es una lección un poquito extensa porque hay que hacer algunas explicaciones, etc. Pero vamos a ver cómo nos va. Ok. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, lo que todos hemos leído el Nuevo Testamento y nos encanta, nos gusta el Nuevo Testamento, muchos de nosotros encontramos consuelo al ver a Jesús en ciertas facetas, como por ejemplo, ver a Jesús como el buen pastor. Nos encanta ver a Jesús como el buen pastor. Nos fascina ver a Jesús como el amigo, como el guía. Aquellas palabras de Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¡Wow! Nos fascinan esas palabras, las subrayamos en la Biblia, las escribimos, hacemos un decorado sobre esas palabras. ¿O qué tal aquellas palabras de Juan 15:15, cuando dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos? ¡Wow! Jesús nos dice esas palabras, nos reconfortan, nos animan, nos motivan, nos dan esperanza, ¿verdad? Aquella palabra de Mateo 7:7, por ejemplo, cuando el Señor dice, pedid y se os dará. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Nos encantan esas palabras. Porque muchas de esas palabras que podemos leer y estudiar en el Nuevo Testamento nos transmiten esperanza, nos transmiten paz, descanso, cercanía. Y de alguna manera esas palabras que nos gustan, que subrayamos, que tenemos en nuestra Biblia bien marcadas, nos recuerdan que Cristo no solo nos salva, sino que también Cristo nos acompaña. Entonces, cuando leemos los Evangelios, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que esas palabras traen consuelo. Sin embargo, hay otras enseñanzas, hay otras palabras de Jesús que muchas veces nos incomodan, que nos van a confrontar, que nos van a desafiar, que van a desafiar completamente nuestro entendimiento. Incluso algunas de esas palabras que vamos a leer y que vamos a estudiar en esta serie han sido utilizadas por detractores, aquellos enemigos del Evangelio, para ridiculizar el mensaje cristiano, o incluso han sido utilizadas por estas personas para presentar a un Jesús contradictorio, a un Jesús extremo o incluso a un Jesús imposible de seguir. Diversos eruditos bíblicos consideran, y esta es una nota importante, que existen alrededor de
70 declaraciones de Jesús que resultan difíciles de asimilar. Más o menos unas 70. Y los eruditos han acomodado o han dividido estas palabras en dos categorías específicas. Una tiene que ver con aquellas palabras que son difíciles o aquellas enseñanzas que son difíciles debido a la brecha cultural e histórica que separa nuestro mundo del mundo bíblico. Y hoy vamos a ver una de esas brechas culturales. Debemos de entender que la cultura de la Biblia fue muy distinta a nuestra cultura, muy distinta. Así que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que aprender a quitarnos los lentes de la cultura occidental y ponernos los lentes de un judío del siglo I. Entonces debemos de conocer un poco de cultura del primer siglo. Entonces estas palabras, debido a esa brecha, a veces son difíciles de entender o difíciles de llevar a cabo. Y la otra categoría, como los eruditos acomodan estas palabras difíciles, es que estas palabras, según ellos, son duras precisamente porque son demasiado claras. ¿Ve qué curioso? Son tan claras que muchas veces las malinterpretamos, pero son demasiado exigentes para aceptarlas. Entonces también nos vamos a encontrar en esta serie algunas enseñanzas que son muy claras, pero que por ser tan claras son demasiado exigentes como para aceptarlas. Entonces vemos que Jesús, cuando hablaba, nunca hablaba solo para tranquilizar multitudes, también habló para despertar la conciencia de las personas. Muchas de las palabras de Jesús no acariciaban el corazón, ¿verdad? Muchas de esas palabras no acariciaban el corazón, sino que vemos a lo largo de los evangelios que sus palabras sacudían muchas veces el orgullo, confrontaban la religiosidad y muchas veces derribaban falsas seguridades que tenían las personas. Entonces, el propósito de Jesús al pronunciar estas declaraciones era llevar a sus oyentes a que ellos pudieran reflexionar, confrontar los prejuicios, confrontar sus prioridades y las suposiciones más arraigadas que estas personas tenían sobre Dios, sobre la vida y sobre las relaciones humanas. Porque, y con esta frase termino, en ocasiones la verdad que más transforma nuestra vida es la que primero nos va a incomodar. Entonces, habiendo hecho esta introducción a esta serie, vamos a entrar de lleno a la lección que hoy nos ocupa. Y la lección de hoy la hemos titulado El arte de ganar sin pelear. Cuando usted termine esta lección, va a comprender por qué hemos puesto ese título a la lección de hoy. El arte de ganar sin pelear. Así que habíamos puesto una encuesta. Vamos a ver si ya algunas personas lograron contestar. Vamos a... bueno, solo tenemos 15 votos de 30 y algo que somos en el grupo. Solo tenemos 15 votos. Si usted no ha votado, le invitamos a votar. Es anónimo, no va a aparecer su nombre, así que tranquilo, tranquila. Mientras sigo con la introducción de la clase, le invito a votar. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Usted alguna vez, y supongo que sí, ha sentido dentro de su cuerpo, dentro de su alma, dentro de su corazón, un calorcito en el pecho? Y le voy a poner un ejemplo cuando usted ha podido sentir eso. A los que tienen vehículo, van manejando tranquilamente, van escuchando su emisora favorita, van tranquilos, van meditando en el día que tienen por delante y de repente un ingrato les atraviesa el carro. Ustedes casi chocan, se asustan y quieren agarrar a esa persona del cuello. Usted iba tranquilo.
Ese es un ejemplo, pero pongamos otro ejemplo. Usted está en una fiesta familiar con amigos o con su familia, una fiesta hermosa, vamos a suponer que es la fiesta del 24 o el 31, se está con familia, la está pasando bellísimo, la está pasando lindo, nunca la había pasado tan bonito cuando alguien de su familia o alguien presente hace ese comentario, un comentario sarcástico, un comentario grosero, que la ofende, que la avergüenza delante de todos. ¿Cuál es su reacción en ese momento? Pues para muchos, la reacción más natural ante estas situaciones es, bueno, como esta persona me la hizo, me la va a pagar. Muchas veces respondemos de esa forma. Así que habíamos puesto una encuesta y vamos a ver qué dice la encuesta. Vamos a actualizar. Ok, se mantuvo en 15, casi la mitad de los que están acá no votaron. La mitad de los que están acá no votaron, pero vamos a ver la encuesta. Dice la encuesta: ¿qué sueles sentir o hacer cuando alguien te avergüenza en público o te lastima con sus palabras? 5 personas dijeron: me duele, pero me quedo callado o callada. Bueno, muy bien. Bueno, ahí están votando ya. Otra persona dijo, 4 personas dijeron: trato de responder con calma. Muy bien, los felicito. Qué bueno que responden con calma. 4 personas respondieron: busco hablarlo después con la persona, es decir, con la persona que está ofendiendo. 2 personas fueron muy honestas y dijeron: me da rabia y quiero desquitarme. Muy bien. Y una persona dijo: me río o lo ignoro. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias a todos los que participaron en esta encuesta. Pero lo cierto, mis amados hermanos y amigos que hoy nos acompañan, es que usted y yo vivimos en una cultura del desquite. Muchos de nosotros crecimos creyendo que solo hay 2 opciones ante la injusticia. Cuando alguien nos hace algo que nos hiere, que nos daña, cuando alguien nos hace algo injusto, muchos de nosotros pensamos que solo hay 2 opciones ante la injusticia. Y esas 2 opciones son estas. O somos la alfombra que todos pisan, y esto tiene que ver más con una actitud de pasividad. Es decir, hay gente que deja que los demás hagan con esa persona lo que les dé la gana. Se convierten en una alfombra. Todo el mundo los pisa, todo el mundo los golpea, todo el mundo les hiere. Y esto representa más bien una actitud de pasividad. Pero por otro lado, algunos son como el martillo. ¿Qué significa eso? Que son personas que ante la mínima cosa, ellos se vengan. Esos son los que dicen: el que me la hace, me la paga. Y esto tiene que ver con una actitud vengativa, ¿verdad? Esos que son martillo son los que se andan desquitando. Pero la lección de hoy nos va a enseñar algo muy importante, porque Jesús viene a romper esos 2 esquemas, el de alfombra y el de martillo. Ninguno de los 2 está bien. Ninguno de los 2 es correcto. Y ya vamos a ver por qué. Porque el Señor nos va a enseñar a nosotros una tercera vía, un tercer camino, que no es ni la pasividad ni tampoco la venganza. No se trata de ser cobardes, pero tampoco se trata de ser violentos, sino que ese tercer camino que el Señor nos va a enseñar hoy es que podamos ser tan libres, que el otro, es decir, aquella persona que te ofendió, que te dañó, que te hirió, no pueda controlarte. Y hoy vamos a descubrir cómo nosotros podemos recuperar nuestra dignidad como personas, cómo podemos recuperar nuestra dignidad
sin perder la paz. Eso es lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche. Así que vamos directo a la palabra a ver cuál es ese texto que nos enseña eso, para pasar después a los objetivos de aprendizaje que tenemos hoy. Mateo 5, 38 al 42. Ustedes lo tienen en sus guías. Vamos a leer este hermoso texto en Mateo 5, 38, 42. Texto muy conocido, por cierto. Dice la palabra, versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, perdón, se me pasó, sí, perdón, disculpe. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Versículo 42 cierra, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ok, ya vamos a explicar y a desarrollar este texto. Pero antes, veamos los objetivos que tenemos para esta noche. La lección tiene 3 objetivos claros. Al final de esta lección, vamos a ser capaces, número 1, de diferenciar entre la justicia que se da en los tribunales y el veneno del rencor personal. Vamos a ver cuál es esa diferencia. Segundo, también seremos capaces al final de esta lección de redefinir la no resistencia, no como una debilidad, ¿verdad?, del ser humano o del creyente, sino como una estrategia espiritual de poder. Vamos a verlo a lo largo de esta clase. Y por último, el objetivo que tenemos para esta noche es que al final vamos a ser capaces de aplicar tácticas prácticas como la otra mejilla, la túnica, la segunda milla, para que podamos desarmar conflictos en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en la iglesia, donde sea que estemos. Eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Así que un poco de contexto para entrar de lleno a la lección. Este sermón que acabamos de leer, estas palabras que acabamos de leer en Mateo 5, son parte del discurso más largo de Jesucristo. Estamos hablando del Sermón del Monte. Y se encuentra en los capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Esta es una de las enseñanzas morales más importantes de la historia humana. Podemos decir que es la declaración oficial de cómo funciona el reino de Dios. Así si queremos aprender cómo funciona el reino, hay que leer el Sermón del Monte. Pero cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, debemos de entender algo importante desde el inicio. Desde que leemos el capítulo 5, yo tengo que tener algo muy claro. Que en este sermón Jesús no nos dice aquí cómo ganar la salvación con esfuerzo propio. No nos está diciendo eso. Jesús está describiendo en este sermón cómo viven y cómo actúan quienes han sido transformados por el reino de Dios. Un teólogo muy famoso, John Stott, dijo que este sermón o estas enseñanzas que encontramos en el sermón, era una contracultura. Era contracultura. Y lo que esto significa es que las palabras de Jesús no encajan con los valores comunes del mundo. No encajan. Y no tratemos de encajarlos porque no van a encajar. Porque lo que el Sermón del Monte hace es desafiar más bien los valores de este mundo. Entonces, en el Sermón del Monte, lo que Jesús hace es proponer un estilo de vida y unas ambiciones que chocan directamente con la mentalidad del mundo. Su mensaje cuestiona esa religión superficial
que muchas veces incluso nosotros guardamos en nuestro corazón. Pero aquí el Señor la confronta, la cuestiona. Dicho esto, pasemos al primer punto de esta enseñanza y quiero comunicarles que todas las enseñanzas que vamos a seguir mantienen la misma estructura o van a mantener la misma estructura para que usted lo sepa y para que usted pueda aprender mejor lo que vamos a desarrollar en esta noche. El primer punto que vamos a ver es la palabra pronunciada. Es decir, en esta primera parte lo que queremos es reconocer qué fue lo que Jesús dijo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Y la palabra pronunciada la vamos a encontrar en Mateo 5:38. Mire cómo empieza esta parte. Dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Bueno, lo primero que debemos de entender es que Jesús está hablando acá del fundamento de la justicia retributiva. Ya vamos a explicar qué es esto. No se asuste con esta palabra de domingo, pero es importante entenderlo. En el versículo 38, lo que Jesús está haciendo, voy a volver al texto. En el versículo 38, lo que Jesús está haciendo aquí era citando una ley que todos conocían muy bien en su época. Era la ley del ojo por ojo y diente por diente. Esta ley o esta regla también se lo conoce con el nombre de la ley del talión. Aquí está, la ley del talión. ¿Ok? Esta ley, si usted la quiere estudiar, si usted la quiere entender, la puede encontrar en Éxodo 21, del 12 al 36. La puede encontrar en Levítico 24, del 10 al 13. Y también la puede encontrar en Deuteronomio 19, del 15 al 21. Si usted quiere conocer más esta ley, estudie sus pasajes. Y esta ley, aunque para nosotros hoy nos puede sonar una ley muy dura, en su época fue un gran avance. Pero el objetivo de esta ley, presta atención a esto, el objetivo de la ley que está pronunciada en el Pentateuco, ya cité los pasajes, el objetivo no era fomentar la pelea, sino más bien poner límites. Y en el Antiguo Testamento debemos de entender que una ofensa pequeña contra una persona podía causar una guerra enorme entre familias, por ejemplo. Y esta ley lo que llegó fue a poner un límite, a decir un basta, un hasta aquí. Por ejemplo, si usted en una pelea, por cualquier razón, no vamos a decir si está justificado o no, pero si usted en una pelea le rompía un diente a otra persona, esa persona no podía quitarle la vida a usted, sino que tenía que quitarle el diente que había perdido. Es decir, para entenderlo más sencillo, el castigo debía ser igual al daño, ni más ni menos. Si usted perdía un diente, tenía que quitarle el diente a la otra persona. Si perdía un ojo, tenía que quitarle un ojo. No le podía quitar ni más ni menos. Y esto es lo que conocemos como justicia retributiva. Justicia retributiva. Es decir, recibimos el pago basado en lo que hemos hecho. Entonces, para tener clara esta ley que Jesús está pronunciando aquí, es importante que entendamos que esta ley, solo lo que voy a hacer es un resumen, esta ley cumplía 3 funciones y me interesa que presten atención a esto. Número 1, la ley del talión lo que hacía era frenar la venganza. Es decir, no permitía que el odio creciera sin control. Lo que hacía era frenarlo. Número 2, esta ley buscaba el equilibrio. ¿Qué significa esto? Que el castigo no podía superar el daño.
como lo dije anteriormente, si te rompían un diente, no podías romperle a la otra persona un brazo. Tenía que ser un diente. Entonces, las represalias desproporcionadas quedaban fuera de esta ley. No hallaban espacio en esta ley. Y una cosa sumamente importante que yo debo entender de la ley del talión, muy importante, y ya con esto tal vez vamos a entender algunas cosas más adelante, es que esta fue una ley para los jueces de Israel. No era un permiso para que cada persona se vengara por su propia cuenta, sino que era una guía que debía usarse en los tribunales de justicia. Era exclusivamente para los jueces, no para las personas. Entonces, dicho esto, entendemos que la ley del talión no nació para encender el fuego de la venganza. No, no nació para eso. La ley del talión nació más bien para apagar el fuego de la venganza. Pero, lamentablemente, esta justicia de la ley del talión, esta justicia retributiva, que lo que hacía más bien en su esencia original era limitar el daño, desgraciadamente, lamentablemente, se pervirtió y se convirtió en una excusa para validar el odio que tenían las personas. Y esto nos lleva a la segunda parte de nuestra enseñanza. Y es que, desgraciadamente, las personas comenzaron a malinterpretar esta ley. Con el tiempo, la gente se olvidó del verdadero propósito de la ley del talión. Ya lo vimos. La ley frenaba la venganza, buscaba el equilibrio, era para los jueces, pero a las personas se les olvidó, desvirtuaron totalmente esta ley. Y ya para la época de Jesús, muchos estaban usando esta ley más bien para justificar el rencor personal. Me quitaste un diente, te vuelo el otro diente. Me hiciste esto, me quebraste el brazo, te vuelo el otro brazo. Y comenzaron a usar esta ley para vengarse, para justificar la venganza. Y las personas ya en el tiempo de Jesús pensaban que tenían el derecho bíblico, entre comillas, de devolver cada golpe que le daban. Me das una cachetada, yo te doy 2. Me das una patada, yo te doy 3. Entonces comenzaron a justificarlo con la misma Biblia, con la misma ley, pero lo que hicieron fue desvirtuar la ley. Entonces convirtieron una regla de orden judicial en una excusa para el odio personal. Desgraciadamente, a veces nosotros hacemos cosas parecidas. A veces usamos la Biblia, a veces usamos la religión como un escudo para tener la razón en lugar de usarla para obedecer a Dios. Y Jesús menciona en el capítulo 38, el versículo 38, Jesús menciona esta ley para precisamente corregir el error que ya circulaba en su tiempo. Entonces, lo que hace Jesús es invitarnos a todos nosotros a vivir bajo un estándar más alto, que es la ética del reino. Si somos discípulos, si somos hijos de Dios, tenemos que vivir dentro de la ética del reino. ¿Y cuál es esa ética del reino? Es la ética donde la gracia es más importante que ese sentimiento de desquite, de venganza, ese sentimiento que muchas veces abrigamos en nuestro corazón de decir, el que me la hace, me la paga. De que me la cobro, me la cobro. De que me desquito, me desquito. El reino de Dios nos lleva a vivir una ética totalmente distinta a esa filosofía del desquite, de la venganza. Y tras exponer esta ley, Jesús introduce su autoridad para revelar cuál es la verdadera actitud del corazón ante el mal, ante la injusticia, ante aquello que la gente nos puede hacer. Y esto nos lleva ya
al segundo punto de esta enseñanza, que es la verdad escondida. ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir con todo esto? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir? Ok. Encontramos esta respuesta en el versículo 39, la parte B. Después de apelar a la ley del talión y entendiendo que la ley se había pervertido, mire lo que dice el versículo 39. Pero yo les digo, no resistan al que les haga el mal. No resistan al que les haga el mal. Ok, ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Primero debemos de entender que este versículo 39 nos da a nosotros una orden, nos da un mandato que debemos cumplir. Y es precisamente el mandato de no resistir. El mandato de no resistir. Después de hablar de la ley de Moisés, que era la ley del talión, ya vimos dónde estaba, Jesús dice algo que va a cambiarlo todo. No resistan al que les haga mal. Ahora, esto hay que agarrarlo con pinzas, hay que agarrarlo con mucho cuidado. Debemos entender esto con mucho, mucho cuidado. Número uno, Jesús no está diciendo que tenemos que ser cobardes. Mucho ojo. Jesús no está afirmando en este versículo que usted y yo debamos ser cobardes. No lo está diciendo. Tampoco Jesús está afirmando en este versículo que nosotros debemos dejar que cualquier persona destruya nuestra vida. Tampoco está diciendo eso. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo podemos entender lo que sí está diciendo Jesús? Bueno, la palabra que el Señor utiliza aquí, resistir, es una palabra griega, anistenai. Esa es la traducción de resistir. Este término resistir, o que se traduce como resistir, puede referirse a oponerse activamente a algo, oponerse a algo, y en algunos contextos, anistenai o resistir también puede implicar una confrontación fuerte, aunque no se limita exclusivamente a resistencia violenta o militar. Entonces, dicho esto, el énfasis de esta palabra no parece estar o no parece prohibir toda forma de oposición. Parece que no está prohibiendo la oposición, sino lo que esta palabra significa es que es un rechazo a la represalia. Es decir, al responder al mal con los mismos métodos del agresor. Es decir, que si una persona me grita, yo le voy a gritar también. Que si una persona me pega un golpe en la cara, entonces yo también le voy a devolver el mismo golpe. No, aquí resistir es rechazar la represalia. Es evitar responder al mal con los mismos métodos de esa persona que me está agrediendo, de esa persona que me está dañando, de esa persona que me está ofendiendo. Es responder de otra forma, no igual, nunca igual. Entonces lo que Jesús está prohibiendo aquí es la venganza reactiva. ¿Y qué es la venganza reactiva? Es que cuando alguien me hace algo, yo inmediatamente le devuelvo el golpe. Cuando alguien me hiere, cuando alguien me ofende, cuando alguien hace algo que me daña, inmediatamente reacciono. Lo que Jesús quiere es que dejemos de ser un espejo del agresor. Porque cuando nosotros hacemos lo mismo o respondemos de la misma manera que aquella persona que nos está agrediendo, realmente lo que estamos es convirtiéndonos en un espejo de esa persona. Si alguien nos hiere y respondemos con más daño,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es aquí donde debemos de abrir nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa? Si alguien me hiere y yo respondo igual, entramos en un ciclo de violencia que nunca termina. Y ya vamos a explicar esto más adelante. Aquí debemos de entender, como personas, como seres humanos, cómo es que funciona la lógica de la venganza. La venganza funciona como un círculo, y aquí hay un gráfico. La venganza funciona como un círculo. Vamos a suponer en la primera parte de este círculo que alguien nos hiere, alguien nos ofendió, alguien se pasó con nosotros, nos dijo algo que nos dolió, que hirió nuestro corazón, que encendió nuestro corazón, que encendió nuestra ira, alguien nos hiere. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros respondemos de la misma manera, comenzamos a hacer circular ese ciclo. Porque si yo respondo igual que la persona que me está hiriendo, entonces la persona que me está hiriendo vuelve a herir más. Y entramos en ese círculo que no termina. Entonces aquella persona me gritó, pero yo le grito 2 veces más y la persona que me gritó me va a gritar 3 veces más y entramos en un círculo. Así es como funciona la venganza. Alguien nos lastima, nosotros respondemos y esa respuesta va a provocar otro ataque. Entonces como que el círculo no termina. Y es ahí cuando nosotros hemos entrado a esa lógica de la venganza. Cada vez es más fuerte, cada vez es peor, el otro grita, la otra persona grita más, el otro hiere, la otra persona hiere el doble y entramos en ese círculo. Jesús lo que nos pide a nosotros con esta enseñanza es que nosotros tengamos la sabiduría y el valor de poder romper ese ciclo, pero que lo podamos romper desde el corazón. Porque al final lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta noche es que la justicia final le toca a Dios. La venganza es de Dios. Dios es el que paga, no soy yo. Proverbios 24:29, Proverbios 20:22. Mía es la venganza, yo pagaré. Entonces Jesús quiere que recordemos eso. Que la venganza está en las manos de Él, no está en mis manos. No está en mis manos. Ahora, esta resistencia a este ciclo de venganza no es de ninguna manera, porque alguien puede estar pensando, entonces soy la alfombra de todo el mundo. No es eso. No es eso lo que Jesús está pidiendo. La venganza, cuando nosotros nos resistimos a este ciclo de venganza, no es debilidad, sino más bien es valentía de proteger la dignidad propia. Y aquí quiero ir a un punto que yo considero es sumamente importante. Porque ¿cómo podemos nosotros como iglesia, como creyentes, como personas, vivir este mensaje en la actualidad? Vivirlo hoy. Sabemos que el mundo de hoy es muy distinto al mundo del primer siglo. Y hoy estamos viviendo cosas que nunca imaginamos. Entonces, aquí es importante y aquí quiero abrir un paréntesis, amados, y quiero que me presten mucha atención. Porque este texto que acabamos de leer muchas veces ha sido mal usado, muy mal usado, y esto tiene consecuencias reales en la vida de personas reales. Y ese es vital, es necesario en esta noche aclarar algo sobre este texto. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, este texto no está justificando el abuso. Esto quiero que quede sumamente claro. Mateo 5, del 38 y 42, no justifica el abuso. Jesús no quiere que nos quedemos paralizados ante la maldad o ante el maltrato físico o ante el maltrato emocional, de ninguna manera. Si esa hubiese sido la intención de Jesús, Jesús hubiese utilizado otra palabra.
como rendición o como huida, pero Jesús no la usó. Ya vimos la palabra que él usó y lo que significa esa palabra. Entonces no tratemos de justificar el abuso con este pasaje. Porque en casos de violencia, en casos donde mujeres sufren violencia, la prioridad siempre va a ser la seguridad. Siempre va a ser la seguridad. Amados hermanos, la Biblia no es una herramienta para obligar a alguien a aguantar golpes o aguantar insultos. No es para eso. Debemos de entender que el abuso de cualquier tipo, siempre en el caso de matrimonios, el abuso ya rompe el pacto matrimonial. Entonces, muchas veces, alejarse de una persona agresora o buscar ayuda no es desobedecer a Jesús, es proteger la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Y es importante que esto nos quede claro, porque la ética de Jesús no es, bajo ninguna circunstancia, una debilidad disfrazada de religión. La ética de Jesús es valentía, y es una valentía diferente. Es tener la fuerza necesaria para no ensuciarnos con los métodos que utiliza el enemigo, mientras nosotros, como hijos de Dios, buscamos lo que es justo. ¿Ok? Entonces, ese paréntesis quería abrirlo, porque creo que es importante a la luz de los tiempos que estamos viviendo hoy, de mucha violencia, de mucho abuso, de todo tipo. Es importante tener eso claro. Ahora, para que este principio no sea teoría, el texto nos va a exigir ahora 4 acciones prácticas para que nosotros podamos tener una victoria espiritual. Pero antes de entrar a esa parte práctica, y es aquí donde entramos ya a conocer un poco de la cultura, la parte más interesante de todo esto, vamos a tener un receso. Los hermanos que se vayan uniendo a la transmisión. Y vamos al último punto, que tiene que ver con la vida que el Señor Jesús nos pide. Es decir, lo que Jesús espera de nosotros. Ok, si hay algún problema me pueden escribir en privado para verlo en el chat, porque no estoy viendo ahorita el chat de YouTube, pero sí puedo responder al chat del teléfono. Ok, bueno, la vida que se nos pide. Luego de explicarnos, vamos a ver, aquí me mandan un mensaje. No hay conexión en Zoom, exacto. Sí, no hay. Ok, de YouTube. Ok, no tengo conexión. Voy a escribir aquí porque algunos me están escribiendo. Denme un segundito, hermanos. Ok, ya lo escribí ahí. Ok, vamos a hablar de la vida que el Señor nos pide. ¿Qué es lo que Jesús espera de nosotros con esto que acabamos de leer? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Ok, primero, dignidad ante la humillación. Dignidad ante la humillación. Y esto tiene que ver con poner la otra mejilla. Así que permítanme explicarles algo sumamente importante sobre este texto que acabamos de leer. Dignidad ante la humillación. Ok. ¿Qué es lo que dice el Señor en esta parte del texto? Dice, ya una vez que nos ha dicho el Señor, no resistan al que les haga el mal, dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, dice el Señor, vuélvele también la otra. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tenemos que entenderlo
desde el punto de vista cultural del pasaje. No podemos entenderlo de otra manera, sino desde el punto de vista cultural. Así que yo quisiera que ustedes presten atención a esto. Este ha sido también un pasaje muy mal interpretado en las iglesias, en muchas iglesias. Y desgraciadamente este verso, este pasaje ha sido utilizado para imponerle a la gente una pasividad que Jesús nunca predicó ni tampoco Jesús enseñó. Así que una vez más, como lo dije al principio, ocupamos ponernos en las sandalias de un judío del siglo I para poder entender lo que Jesús está diciendo acá. Así que quisiera que me presten atención. En la cultura de Medio Oriente, la mano izquierda, esta que estoy señalando aquí, la mano izquierda estaba reservada únicamente para la higiene personal. Yo no quiero ser muy explícito, pero yo creo que todos entendemos aquí que la mano izquierda era la que se usaba cuando usted iba al baño a hacer de la dos. Para eso se usaba la mano izquierda. ¿Ok? Y entonces, como la mano izquierda se usaba únicamente para la higiene personal, se consideraba que la mano izquierda era la mano impura. Era mano impura. Ok, vamos a ver qué me están escribiendo acá. Ok. Ok. Entonces, la mano izquierda, lo que yo debo saber es que en la cultura mediterránea, en la cultura de la Biblia, en la cultura del siglo I, era una mano considerada impura. Entonces, como es impura, yo no la puedo utilizar. Solo se utilizaba la mano derecha. Y la mano derecha estaba reservada para las interacciones sociales, para saludar, para todo lo que tenía que ver con cosas sociales, se usaba la mano derecha. Hasta aquí estamos claros, ¿ok? Entender la función de las manos, ¿ok? Entonces, como la mano derecha era la mano que se usaba para las interacciones sociales, dado que Jesús en el pasaje especifica la mejilla derecha, ustedes ven aquí en la gráfica, esa no es la mejilla derecha, esa es la mejilla izquierda de esta persona. Pero Jesús dice en el texto, vamos a ver, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Ok? Entonces, dado que Jesús especifica la mejilla derecha, es probable que a lo que Jesús esté aludiendo es a un golpe dado con el dorso de la mano derecha, es decir, la parte del revés. Voy a poner la cámara principal para explicar algo. Para dar ese golpe, usted tenía que utilizar no esta parte de la mano, no sé si lo ven ahí, sino esta parte de la mano, el dorso. Entonces, cuando usted daba la cachetada en la mano, en la mejilla derecha, usted tenía que dar la cachetada no con esta parte, sino con la parte de atrás de la mano, el dorso. Eso es como tener la mano al revés. ¿Por qué se tenía que pegar de esa forma? Porque si usted está utilizando la otra mano, usted tendría que abrir la mano y pegarle a la persona de esta forma. Entonces se usaba el revés de la mano. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema con este golpe? ¿Cuál es el problema con este golpe? Voy a pasar a la presentación. Que los rabinos sugieren que ese golpe que se daba en esa mejilla, el primer golpe que le está dando la persona en esa mejilla,
era un golpe que significaba más que un maltrato físico, era el insulto más grande que podía recibir una persona en aquel momento. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta imagen que Jesús nos está describiendo, más que un daño físico, lo que nos está hablando Jesús aquí es de la humillación más grande que podía recibir una persona en aquel siglo. Era un insulto. Golpear a una persona con el dorso de la mano derecha, al revés, era un insulto. Era la forma, y eso es importante, era la forma en que un superior, alguien que se creía importante, humillaba a otra persona y lo miraba como un inferior. Es exactamente lo que sucede cuando alguien nos ofende. Cuando alguien nos grita, cuando alguien nos hiere, esa persona se siente superior y lo que hace es humillarnos, nos hace sentir que somos menos, que valemos menos, que no valemos nada, y lo que hace es humillarnos ante cualquier persona. Entonces, ese golpe con la mano, repito, lo que significaba era un insulto, más que un maltrato físico, era un insulto muy grande en aquella época. ¿Ok? Era un insulto. Aquí está, el golpe en la mejilla izquierda era el insulto público más grande y la humillación más grande que una persona puede recibir o podía recibir en aquel momento. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Jesús? Aquí está lo extraño para muchos de nosotros, pero no extraño para la cultura. Jesús nos está diciendo que debemos de ofrecer la otra mejilla. Pero no nos está diciendo eso porque nos está pidiendo que seamos cobardes, que nos estén pegando, como nos decía aquel, a mí me gusta que me peguen. No, no es eso lo que nos está pidiendo. Lo que Jesús está diciendo aquí es algo mucho más inteligente. ¿Por qué es mucho más inteligente lo que Jesús está pidiendo? Porque recuerden que la mano izquierda no se puede utilizar, se tiene que utilizar la derecha. Se tiene que utilizar la derecha. Entonces lo que Jesús está diciendo es que al girar el rostro para que me dé por la otra mejilla, entonces ese girar el rostro le va a crear al agresor un dilema. ¿Y cuál es ese dilema? Que para poder golpear la mejilla izquierda con la mano derecha, ya no puede utilizar el revés de la mano. Tiene que utilizar o la mano abierta o el puño para pegarle a esa persona. ¿Y cuál es el dilema aquí? Es que en esa cultura, golpear con la palma abierta o con el puño era un trato que se daba entre iguales. Es decir, al ofrecer la otra mejilla, la víctima de alguna manera le está diciendo al agresor, sin necesidad de abrir su boca, ok, puedes golpearme, pero me vas a golpear como un igual o puedes detenerte. Una de dos. Y de alguna manera le está diciendo al agresor que ya ese agresor no define la dignidad de esa persona que está siendo agredida. ¿Qué está haciendo Jesús al pedirnos presentar la otra mejilla? Lo que Jesús está diciendo es que de alguna manera la persona agredida le está quitando el honor al agresor y se lo devuelve a la víctima. Poner la otra mejilla no significa aceptar la humillación, sino desafiar la humillación de esa persona que está agrediendo, pero la desafía sin violencia. Esto no tiene nada que ver con la cobardía. Es pararse firme y decirle a la otra persona que está agrediendo, mi valor como persona no depende de lo que tú pienses de mí, mi valor lo define Dios. Voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana para que podamos entender bien este concepto. Vamos a suponer que usted está en el trabajo. Su jefe lo corrige a usted con sarcasmo, con gritos, frente a todo el equipo que está ahí. Todas las personas se dieron cuenta que su jefe le pegó una gritada, lo humilló delante de todos los que estaban ahí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para poner la otra mejilla? ¿Cómo pongo yo la otra mejilla sin tolerar el abuso?
¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo sensato? ¿Qué es lo que Jesús me pide que yo haga en un caso hipotético como estos? ¿Qué debo yo hacer? Antes de decir qué debo hacer, pensemos cómo reaccionaría cualquier persona, póngale el nombre que usted quiera, cómo reaccionaría a una situación como estas. Cuando el jefe le grita a una persona, cualquiera se puede decir, bueno, doy media vuelta, me callo y se lo encuentra usted a esa persona llorando de impotencia en el baño. Esa puede ser una reacción muy natural y probablemente puede ser la reacción de muchas personas. Jamás, ¿cómo le voy a gritar a mi jefe? No, no le vas a gritar. Pero se calla y se va a llorar al baño. La pregunta es, ¿cuál debe ser la respuesta de un creyente? ¿Cómo debo yo responder ante una situación como esas? Ante la humillación, ante el sarcasmo, ante los gritos de una persona que me humilla en público, me avergüenza en público. ¿Cuál debería ser mi reacción? Como cristiano, mi reacción es esperar a que esa persona termine de decir todo lo que tenga que decir. Guardo silencio. Pero como esa persona no define mi dignidad, sino que mi dignidad la define Dios, y Dios no está diciendo que yo deba ser la alfombra de todo el mundo, yo debo mantener un contacto visual con esa persona que está vociferando y hablando y diciendo todo lo que nos está diciendo. No debemos bajar la mirada, debemos tener nuestra mirada ahí firme hacia eso que esa persona está diciendo. Y cuando esa persona ya dijo todo lo que tiene que decir, con una voz firme y con pausa, le puedes decir a esa persona, jefe, entiendo que hay un error o entiendo que me equivoqué en esto, entiendo que esto por lo que estás enojado fue mi culpa, estoy dispuesto a corregirlo, pero le pido que por favor lo discutamos con el respeto que mi trabajo y mi persona se merece. Wow, ¿qué pasa ahí? Ahora usted tomó el control. Ya no es la otra persona la que toma el control, usted lo toma. Hay dignidad, usted no se deja pisotear, pero tampoco se deja abusar. Con respeto le dice a esa persona que va a corregir. Y ahora están los dos al mismo nivel. Estás ofreciendo la mejilla izquierda, le estás diciendo, me trataste como un inferior, pero yo me reconozco como un igual ante Dios. No acepto la humillación, no acepto lo que me estás diciendo, pero tampoco te voy a devolver el golpe de la misma manera que lo estás haciendo. Entonces, poner la otra mejilla no es para cobardes. No es para cobardes. Poner la otra mejilla es para personas tan libres que pueden permitirse ser vulnerables sin ser destruidas. Y hace falta más carácter para responder con calma y dignidad que para reaccionar con enojo. Se necesita más carácter. En una frase podemos decir que poner la otra mejilla no se trata de permitir que te hieran, sino de negarte a convertirte en alguien que hiere al defenderse. No convertirte en alguien que hiere al defenderse. ¿Ok? Eso, a grosso modo, podría explicar el concepto de la otra mejilla. Ahora, no solo Jesús nos pide eso, sino que de la honra personal que acabamos de hablar, pasamos a esa libertad económica donde la generosidad expone la avaricia de el acusador. Y esto es muy chistoso, pero muy importante de estudiar. Pasamos al segundo punto, generosidad radical, ceder la capa y la camisa. Ceder la capa y la camisa. ¿Qué dice el texto sobre este particular? Dice, versículo 40, si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Ok. Una bofetada, ya lo vimos, era una humillación social.
ya vimos que dar un golpe, darle una bofetada a una persona, tenía que ver con la humillación. Pero lo que vemos aquí, el pleito por la camisa, es una humillación, pero es una humillación legal y económica. Aquí cambia el escenario, pero el principio es básicamente el mismo que acabamos de ver en el versículo anterior. Cambia el escenario. ¿Cuál es el significado cultural de esto? Esto es muy interesante. En el siglo I, un judío pobre solo tenía básicamente dos prendas. Dos prendas. La túnica, la capa, o manto, que era la prenda exterior. Esta prenda era más gruesa y era una prenda costosa. Y la otra prenda era la de adentro, que era la túnica o camisa, era la prenda interior. Esa prenda era la que estaba pegada a la piel de esa persona. ¿Ok? ¿Qué era lo que pasaba con el manto? Que el manto era como el abrigo de esa persona. Entonces, en la noche, obviamente, en el día, perdón, le cubría, pero en la noche, esa capa o manto era la cobija de esa persona. Con este manto, esa persona se abrigaba. Ya vimos que la túnica era como la ropa interior, era la que estaba pegada al cuerpo. Pero la capa o el manto tenía esa función de dar calor, dar abrigo y principalmente en las noches protegía del frío a esa persona porque ellos prácticamente este capa o este manto era como el saco de dormir de una persona pobre. Era el saco de dormir. Aquí está. Era el saco de dormir de una persona pobre. ¿Ok? Ahora, en la ley de Moisés está muy claro lo que esto significaba. Porque según la ley era prohibido retener el manto de alguien como garantía de una deuda. Éxodo 22, 25 al 27 y Deuteronomio 24 del 10 al 13. ¿Qué significa esto? Que el manto era una prenda inembargable. Es decir, si yo adquiría un préstamo y no podía pagar, era terminantemente prohibido que el acreedor me quitara a mí el manto, porque era inembargable. Es decir, si alguien lo tomaba como una garantía, la ley decía que esa persona que lo tomaba debía devolver ese manto en la noche precisamente porque el manto era la cobija de esa persona, era el abrigo para las noches frías de esa persona pobre. Tenía que devolverlo. Eso es lo que decía la ley. Entonces, el escenario que nosotros vemos aquí es un escenario judicial. Porque lo que Jesús alude acá es a una disputa en un tribunal de justicia, donde un acreedor llega a reclamar algo, porque esta persona pobre no puede pagar. Entonces, lo que Jesús nota aquí, es precisamente un rico que prestó a una persona pobre y quiere tomar una prenda de esa persona. Entonces Jesús se imagina a ese acreedor despiadado que demanda en el tribunal la túnica, que era la prenda interior, y entonces Jesús le dice a esa persona, no solo dele la túnica, dele también el manto. Si la túnica era la prenda interior y el manto la prenda exterior, pónganse a pensar ustedes cómo queda esa persona en los tribunales. Si entrega el manto y entrega la túnica en los tribunales, ¿cómo queda esa persona en los tribunales? ¿Alguien sabe? Sí, esa persona queda totalmente desnuda en los tribunales. Y ahora aquí viene lo sorprendente. La cultura bíblica era una cultura caracterizada por el honor y la vergüenza. No tenemos mucho tiempo para explicar esto, pero conforme vamos viendo otras enseñanzas, lo vamos a ir desarrollando.
Era una cultura caracterizada por el honor y la vergüenza. Así que si esta persona quedaba desnudo por la ambición de este rico, porque este rico lo que quiere es quitarle una prenda, el Señor le dice, dele la otra también. No solo entregue el suéter, entregue todo. Entonces, como esta cultura era una cultura de honor y vergüenza, la culpa de esa desnudez no iba a recaer sobre la persona que estaba desnuda, sino sobre aquel que había provocado la desnudez o sobre aquella persona que estaba viendo. Entonces, vea el giro que le hace Jesús. Al quedar esta persona desnuda, el deudor, el deudor está realizando de alguna manera una protesta profética, porque está exponiendo ante los tribunales y ante todo el mundo. Recuerden que les acabo de decir que el honor y la vergüenza eran muy importantes en esta cultura. Entonces, lo que esa persona pobre está haciendo ahí al entregarle todo a ese rico avaricioso que llega a quitarle la prenda a esa persona, lo que está exponiendo ante la comunidad es la avaricia de ese acreedor. Es decir, de alguna manera, al quedarse el desnudo, la culpa va a recaer sobre ese acreedor avaricioso. Es decir, el acreedor está quedando en vergüenza ante toda la comunidad y ante todos los que están ahí. Entonces aquí viene lo interesante. Al dar de más, lo que nosotros estamos exponiendo, o lo que la persona en este caso está exponiendo, es la falta de corazón de aquel que te está persiguiendo. No sé si quedó clara la idea. Esta enseñanza no se trata de perder, más bien se trata de ganar por medio de una generosidad que lo que hace es avergonzar al tacaño. El que queda mal parado en esta historia es el tacaño. Es avergonzar, perdón, a esa persona rica que lo que hace es despojar al pobre de una prenda. El Señor le dice, entréguele la otra prenda. Porque al quedar desnudo, la vergüenza no es para ti, es para ese rico que quiere despojarte de todo. Entonces, frente a exigencias injustas, aquí está la enseñanza, frente a exigencias injustas, entregar más de lo que se pide transforma un acto de violencia en un acto de gracia. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor acá. Y esa misma libertad se manifiesta en transformar la carga de una obligación en un servicio voluntario. Y eso nos lleva al segundo punto. Aquí está el concepto que he querido ilustrar. Lo que hace es que la generosidad avergüenza la avaricia de la otra persona. Ok, el tercer punto nos habla con la obligación del servicio, la segunda milla. Y yo creo que todos lo tenemos muy claro, porque siempre aplicamos esto y se lo decimos a otras personas, de la segunda milla, ¿verdad? Se lo decimos a muchas personas. Pero es importante entender el contexto de esto. Había una costumbre, una antigua costumbre persa, ya lo vamos a explicar. Había una costumbre persa dentro del derecho romano que permitía a cualquier soldado obligar a un civil o a un judío a cargar su equipo militar. Y el equipo militar de un soldado de aquella época pesaba aproximadamente entre 30 y 40 kilos. Pero según este derecho romano, el soldado podía exigirle a esa persona cargar ese equipo durante una milla romana. Y una milla romana son aproximadamente 1.5 kilómetros. Y estamos hablando en promedio de unos 1000 pasos. Ok, retomo la idea. Un soldado puede obligar a cualquier civil a cargar su equipo durante exactamente un 1.5 kilómetros, que es lo que equivale a la milla romana. Pero, en cada milla,
Es decir, cuando se cumplían los 1.5 kilómetros, en cada milla había una piedra que se llamaba la piedra miliar. Y esta piedra miliar tenía 2 metros y marcaba la distancia que usted había recorrido. Así la gente se podía dar cuenta cuando ya terminaba la milla, estaba esa piedra miliar y hasta ahí esa persona ya entregaba el equipaje al romano, porque la ley decía, la ley romana decía que solo puede obligar a una persona a cargar su equipo una milla romana. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Y todos lo entendían en el contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras. Cuando una persona llegaba con esos 30, 40 kilos sobre su hombro, cargando ese peso de ese soldado romano que le había cargado y que podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba esa milla romana, agarraba todo ese equipo, lo tiraba con amargura, lo soltaba con odio, y ese civil que estaba cargando todo ese equipo, cuando entregaba eso, ya cuando se cumplía la milla romana, le deseaba lo peor a ese soldado. Yo me imagino que seguro iba a ir refunfuñando, diciéndole de todo al soldado, porque eso, de alguna manera, era una humillación nacional. Nadie soportaba eso con gusto. Nadie lo hacía con buena gana. La gente lo hacía amargada, porque era algo feo. Cargar 40 kilos de un equipaje que no es tuyo durante 1.5 kilómetros, eso no hace a nadie feliz. Pero aquí hay una consideración importante. Consideración importante. El código romano era sumamente estricto. Sumamente estricto. Y aquí vamos a entender el texto rápido. Si un soldado obligaba a alguien a ir más allá de una milla, ese soldado podía ser sancionado por abuso de autoridad. Por abuso de autoridad. Es decir, usted tiene el derecho de obligar a alguien a cargar ese equipaje solo durante una milla. 2 millas, no. Y si nosotros nos damos cuenta que usted hace cargar a una persona 2 millas, lo vamos a acusar por abuso de autoridad. Entonces, había una ley que protegía hasta la milla romana, 1.5 kilómetros. Más de esa milla era un problema, pero era un problema para el soldado porque estaba abusando de su autoridad. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es sorprendente. Porque al caminar la segunda milla de manera voluntaria, ese civil deja de ser una víctima pasiva y se convierte en un servidor libre. Es decir, el poder cambia de manos. En la primera milla, el soldado es el que tiene el control, pero en la segunda milla, el civil, el que está siendo cargado, el que está siendo afectado, es el que tiene el control. Entonces, lo que Jesús nos está llamando aquí es a ofrecer una respuesta que va más allá de la obligación. Nos está pidiendo un servicio voluntario que nace de la libertad de un discípulo. Solo veamos algunos ejemplos para entender bien este concepto. Porque hoy no hay soldados romanos, ¿verdad que no? No hay nadie que nos obligue a cargar una milla con algo, no, pero hay sistemas y hay personas que nos obligan muchas veces a hacer cosas que usted y yo no queremos. Por ejemplo, algo muy común. Por ejemplo, todos tenemos un contrato laboral, o bueno, la gran mayoría tienen un contrato laboral. Y todos saben a qué hora salen. Hay personas que salen a las 5 de la tarde. Hay personas que salen a las 3:30 de la tarde. Y hay personas que salen a las 6 de la tarde. Pero resulta que uno de esos días, su jefe, desorganizado, le pide a las 4:55 de la tarde, a 5 minutos de salir usted de su trabajo, le pide que le haga algo de manera urgente. Es decir, le está pidiendo esa milla.
Le está pidiendo a usted esa milla. Usted está en su trabajo, está a 5 minutos de salir. ¿Y cuál sería entonces la segunda milla? ¿Cuál sería su actitud para seguir la segunda milla? El jefe le está pidiendo algo, eso está dentro de la milla obligatoria, usted está dentro de su propio horario, le faltan 5 minutos para salir, pero está dentro de su horario. Entonces, ¿cuál sería la segunda milla? Claro que sí, jefe. Voy a hacer eso que me pide, pero además voy a dejar la lista, voy a agregar esto más para que usted pueda descansar. Pero además puedo hacer esto más. Entonces, ya no nos convertimos en un empleado sumiso, sino en profesionales tan libres que nuestro valor excede las demandas de nuestro jefe. Eso puede tener una aplicación en el trabajo, pero también puede tener una aplicación en el matrimonio. Ay, hermanos, cuando la doñita se levanta de malas, siempre hay un mes en que las doñitas se levantan de malas. Y hablan por todo. Les ha pasado a los varones. Hablan por todo. Entonces, esa doñita ese día se levantó que no se aguanta ni ella sola. Y comienza a vociferar. Y esos trastos están sucios. Y esto, póngase usted, le dice la doñita a usted. Póngase a lavar esos trastos. ¿Cómo da usted esa milla extra a esa persona que está enojada, mal encarada, porque hay una pila de trastos? Usted dice, claro que sí, mi amor, voy a lavar los trastos, pero además voy a secarlos y además los voy a acomodar y además, ¿sabe qué? Le voy a hacer un cafecito porque usted ha tenido un día pesado, está cansada. Esa es la segunda milla. La primera milla cumple con el deber. La segunda milla lo que hace es construir el reino. La primera milla evita el pleito, pero la segunda milla en el matrimonio puede provocar el amor. Entonces, el punto es, para entender esto, el punto es que la amargura nace de sentir que muchas veces nos están quitando el tiempo por obligación y Jesús nos está dando a nosotros la llave. Si decides dar antes de que te lo quiten, dejas de ser víctima y te conviertes en un embajador del reino. La segunda milla es el territorio donde el reino de Dios se hace visible a las personas, porque es el territorio donde está la libertad total. Y finalmente, el texto nos lleva a la raíz de todo conflicto, que tiene que ver con el desprendimiento total de nuestras posesiones. Manos abiertas, porque el Señor dice, al que te pida, dale. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Después de enseñarnos a defender el honor, a defender los bienes, a defender la libertad, Jesús llega a la raíz de todo, que es nuestro apego a lo material. Nuestro apego a lo material. Y aquí hay un punto importantísimo, hermanos, pero importantísimo. En el mundo de Jesús, pedir prestado no era para comprarse chicles o galletas o golosinas en la pulpería. No era para eso. En el mundo de Jesús, en el siglo I, pedir prestado era un asunto de supervivencia. Si alguien te pedía pan o dinero, era porque realmente sus hijos no comerían esa noche. Era realmente un asunto de supervivencia. Nadie pedía prestado para ir a comprarse chicles, para ir a comprar galletas. Era porque realmente se necesitaba. Y la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, estaba terminantemente prohibido que entre judíos se cobraran intereses. Es decir, yo no le podía cobrar a un hermano intereses sobre lo que le estaba prestando. Prestar era un acto de solidaridad comunitaria, no era un negocio. Entre cristianos, entre personas que tienen una misma fe, no es un negocio. Y según Deuteronomio 15, miren lo interesante, se decía
en Deuteronomio 15 que cada 7 años, todas las deudas debían ser perdonadas. Es decir, que si usted había pedido plata y no había pagado y llegó el tiempo del perdón, de esos 7 años, la deuda quedaba saldada. Entonces, esto generó un problema en los tiempos de Jesús, porque generaba un sistema que era realmente perverso, porque las personas, cuando se daban cuenta que ya se iba a cumplir el 7.º año, entonces los ricos que tenían mucho dinero dejaban de prestar a los pobres. ¿Por qué dejaban de prestar a los pobres? Porque ya iba a llegar el año del perdón, entonces las deudas se cancelaban. Entonces, ¿qué era lo que hacían los ricos? Calculaban el riesgo y dice, ya se acerca este año de perdón. Entonces, ¿qué hacían? No prestaban. Cerraban la mano. Y la ley del perdón, que debía más bien liberar a los pobres, más bien terminaba abandonando a los pobres. Y Jesús lo que hace es confrontar esa mezquindad legalista de frente y les dice en esencia, no seas un calculador. No calcules si vas a recuperar el dinero o si el año del perdón está cerca. Si alguien tiene una necesidad real, tu mano debe estar abierta. Ahora bien, y esto es importante, amados hermanos, ser generoso no es ser ingenuo. Ser generoso no es ser ingenuo. Lamentablemente, mis amados hermanos, muchas personas en las iglesias se aprovechan de la gente buena. Muchas personas en las iglesias no han nacido de nuevo y lo que hacen es aprovecharse de la bondad de las personas para pedir prestado y para no pagar. Tienen una costumbre. Ahora, cuando digo que ser generoso es no ser ingenuo, es entender que Jesús no nos está mandando a nosotros ni a financiar vicios, ni a financiar fraudes, ni tampoco a aprobar la pereza. Hay gente que no tiene porque no quiere trabajar, porque no quiere esforzarse. Hay gente que pide para financiar vicios y yo no debo financiar eso. La instrucción de Jesús apunta aquí a necesidades reales, no a cualquier petición. La generosidad del reino, hermanos, tiene que tener discernimiento. Tiene que tener discernimiento. Pero el punto de partida no puede ser la desconfianza, sino el amor. Hay un principio que muchas personas aplican y es que cuando piden prestado, no entregan todo lo que la persona está pidiendo prestado, sino entregan aquello que ellos consideran que puedan regalar. Así que si esa persona no paga por alguna razón, no les duele porque saben que eso es lo que ellos podían regalarle a esa persona. ¿Okay? Entonces eso es un principio que también puede funcionar. Entonces este pasaje nos llama a vivir con manos abiertas, con corazón desprendido, pero a reconocer también que nuestras posesiones no son trofeos para nuestra seguridad personal, sino que nuestras posesiones, las posesiones que Dios nos da, pueden ser herramientas puestas al servicio del amor para bendecir a otras personas. Aquí está el versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Aquí está el punto que compartía. Y cierro con esto. Número 1, aprendemos que la justicia no es venganza. Existen reglas para poner límites al daño, no para darnos permiso de odiar a las personas. La justicia siempre va a buscar el equilibrio y la protección de todos. La venganza, en cambio, solo alimenta un fuego que termina quemando más. Más fuego, cuando estamos encendidos, más fuego aviva más bien ese incendio. Entonces tenemos que tener cuidado con la venganza. Segundo,
la gracia que nos habla el Señor es revolucionaria. Nosotros debemos responder con bondad ante un ataque, es porque eso es la forma más alta de autoridad que existe. Responder de esa forma no es un signo de debilidad, sino de un poder superior. Cuando decidimos no devolver el golpe, nosotros rompemos ese sistema de agresión, aquel circulito que les mostré, y mostramos los valores de un reino que es diferente. Y por último, la libertad es nuestra mejor elección. Nadie puede obligarnos a vivir con alegría o a servir a los demás. Esa es una decisión que nosotros tomamos. La segunda milla, que se nos habló anteriormente, es un acto de una persona totalmente libre. No lo hacemos por obligación, sino porque elegimos representar con mucho orgullo a nuestro rey en cada paso que damos. Cierro con esto. En el reino de Dios, la regla es simple. Bien por mal, más de lo exigido y dar porque alguien lo pide. Básicamente, eso resume toda la lección de hoy. Tenemos un desafío para esta semana. Esta semana invitamos a identificar a esa persona difícil con la que convives o la que tienes cerca. Y cuando esa persona te exija la primera milla, ya sea un favor, una tarea escolar o simplemente tu atención, intenta hacer algo extra que no te haya pedido. Después analiza tu reacción interna y pregúntate si sentiste la paz de ser libre o la amargura de sentirte obligado. Este es el desafío de aplicación para esta semana. Hermanos, nos ha ganado el tiempo, son ya las 9 de la noche. Quiero agradecerles su atención, pedirles disculpas por la interrupción que tuvimos hoy. Espero que en la próxima lección no vuelva a pasar. Probablemente fue por temas de lluvia. Así que vamos a dejar la lección hasta acá. Los que puedan, por favor, me mandan la foto, no se les olvide. Me mandan la fotito. Vamos a incluirlos dentro de ese videíto y nos va a servir de mucho. Algunas personas se tuvieron que desconectar, pero agradecerles a los que se conectaron y recuerden que el próximo lunes no tenemos clases. Así que nada, desearles buenas noches y estaremos comunicando entonces. La lección va a ser de este lunes que viene en 8.